Handicapper. Wilfred Bailey Bixby III, conocido como Bill Bixby, nació el 22 de enero de 1934 en San Francisco, California. Era el único hijo del matrimonio compuesto por Jane Farland y Wilfred Bixby. Después de la secundaria se alistó en la reserva del Cuerpo de Marines, donde fue dado de alta con honores en 1957. Y pese a la oposición de sus padres que querían que terminara una carrera universitaria, en 1959 se mudó a Detroit y comenzó a tomar clases de actuación. Gracias a su carisma y buen humor, Bixby fue llamado para participar de varias series televisivas a partir de la década del 60. Entre ellas, Mi marciano favorito, emitida por las ABC entre 1963 y 1966, Buscando novia a papá, transmitida por la ABC entre 1962 y 1972, El mago, serie que se vio por la ABC entre 1973 y 1974, y finalmente en 1977 tuvo la oportunidad de encarnar al Dr. David Banner en El increíble Hulk, personaje que le abrió las puertas del mercado internacional y por ende lo catapultó a la fama. Aunque cabe destacar que en principio lo rechazó, porque consideró que una serie de superhéroes estaba por debajo de él. Sin embargo, el productor Kenneth Johnson logró convencerlo de interpretar al personaje que lo convirtió en leyenda. En 1971 contrajo matrimonio con la actriz Brenda Bennett, con quien 3 años más tarde, en 1974, tuvieron a su único hijo, Sean Christopher. Cuenta la leyenda que Bixby no dejaba que el pequeño mirara la serie, porque no quería que viera a su padre transformándose en un monstruo verde. Eso era porque él tenía una conexión muy especial con su hijo y no podía soportar la idea de que nadie pudiera alterarla. Lo cierto es que en 1980 Bill se divorció de Brenda y desde entonces su vida se transformó en un verdadero calvario. En 1981 su hijo Christopher, de apenas 6 años de edad, falleció mientras se encontraba de vacaciones esquiando con su madre, de un paro cardíaco, a raíz de una infección aguda de garganta que le provocó una insuficiencia respiratoria. Y sin poder superar semejante pérdida, su ex mujer se suicidó 1 año más tarde. Bixby, pese a esas limitaciones, siguió trabajando hasta el último día de su vida, pero nunca más pudo recuperar la alegría que hasta ese entonces lo había caracterizado. Hold it. Top the key. Entre 1988 y 1990, Bill retomó el personaje de David Banner para 3 películas de televisión de las que sirvieron como secuela de la serie. Ellas fueron El regreso del increíble Hulk en 1988, El juicio del increíble Hulk en 1989 y La muerte del increíble Hulk en 1990. Para finales de 1990, Bixby se había puesto en marcha para la preparación de una 4ª entrega del Hombre Verde, la cual se iba a llamar La revancha del increíble Hulk. Esta iba a tratar de que Hulk sería resucitado y tendría la inteligencia de David Banner, con la diferencia de que Hulk iba a poder hablar. Este film desencadenaría como piloto para el reinicio de la serie, en la que se comenzó a filmar en algún momento de 1991, año en el que rehizo su vida amorosa y se volvió a casar con Laura Jane Michael, quien le habría pedido el divorcio apenas se enteró que le habían diagnosticado cáncer a Bill. El actor comentó en una entrevista que el cáncer se le había propagado al hígado y a los huesos de las caderas, recordando una noche en particular en que sintió dolores terriblemente insoportables, pensando que esa misma noche moriría. Con el cáncer ya muy avanzado, la 4ª película de Hulk y el reinicio de la serie quedaron en punto muerto, dejando Hulk enterrado y al guión archivado. En 1992, en medio de su tratamiento, Bixby conoció a la enfermera Judith Cleveland, con quien se involucró sentimentalmente y en la que gestó un fuerte lazo espiritual. Con ella se casó en octubre de 1993, cuando ambos sabían que el desenlace era inminente. Ella fue quien lo sostuvo cuando ya no podía aguantar más el sufrimiento, aunque seguía trabajando en la dirección de un programa de televisión llamado Blossom, en cuyo set se desplomó el 21 de noviembre de ese año. Finalmente, Bill Bixby fracasó con la batalla contra el cáncer, muriendo el 21 de noviembre de 1993, a los 59 años de edad.
Las cenizas de Bixby fueron esparcidas en el Océano Pacífico, al igual que la de su padre y las de su hijo, y su recuerdo permaneció en sus compañeros de trabajo, que siguieron siendo sus amigos hasta el día de su fallecimiento, y la de sus seguidores que aún hoy lo siguen homenajeando con cada una de sus series.